Puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, constituye por su nobleza un tema merecedor de ser investigado. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. El filósofo inglés John Locke nació en Brinton en 1632. Le tocó vivir en su niñez la guerra civil que estalló en 1642 y que culminó con la ejecución del rey Carlos I en 1649. Una vez obtenida su licencia para ejercer como médico, viajó a Alemania en misión diplomática y a su regreso en Inglaterra en 1666 entró al servicio de Lord Ashley, quien fuera poco más tarde primer conde de Shaftesbury. Es a través del contacto con el conde de Shaftesbury que Locke va a empezar la evolución de su pensamiento, sobre todo en materia política. Sus obras filosóficas son mucho más tardías. Locke ocupó el cargo de secretario particular de Shaftesbury y cuando éste llegó a presidir el gobierno en 1672, fue nombrado secretario de Agricultura del Ministerio de Comercio. Al caer el gobierno, huyó a Francia, donde trabó contacto con diversos científicos y naturalistas. Cuando Shaftesbury recobró el poder en 1679, regresó a Londres para volver a exiliarse en 1683, al caer por segunda vez su protector. Esta vez se asiló en Holanda bajo nombre falso. Es ahí donde lo van a expulsar de la Universidad de Oxford, a la que Locke ya no va a volver más, por más que él perteneció durante muchísimos años a su cuerpo de profesores. Y se exilió a Holanda. Holanda en ese momento cumple un papel clave en la política europea y va a ser uno de los centros, si se quiere, de defensa de estas nacientes ideas, llamémoslas así, liberales. En Holanda hizo amistad con numerosos intelectuales y escribió una de sus obras más importantes, la Carta sobre la Tolerancia. Redactada en 1685, fue publicada en forma anónima 4 años después. La Carta sobre la Tolerancia establece un principio que a partir de Locke se va a hacer moneda común y va a triunfar en Occidente, y es la distinción de competencias entre la esfera religiosa y la esfera política, entre la finalidad del gobernante, si se quiere, y la finalidad de las iglesias. Y la convicción de que el derecho de coacción corresponde solamente al poder político y no a las iglesias. Al triunfar la revolución de Oliver Cromwell en Inglaterra en 1688, Locke decidió regresar a Londres. Vuelve a Inglaterra con la revolución triunfante. La revolución se da a final del 88, Locke vuelve en el 89, en el mismo barco de la Princesa María, y va a gozar a partir de ese momento de un enorme prestigio, es decir, como exiliado de la causa que vuelve triunfante, como pensador más o menos conocido, va a ser no solamente rehabilitado, tiene amigos muy poderosos en altas esferas, y digamos así, su manifestación pública se da en ese momento. Es en este año, en el 89 y en el 90, que va a publicar sus obras fundamentales. Entre 1689 y 1690 publicó 2 obras fundamentales: Ensayo sobre el entendimiento humano, que había redactado alrededor de 1670, y Ensayo sobre el gobierno civil, dividido en 2 tratados, uno que cuestionaba la teoría del derecho divino de los reyes y otro donde establecía los fundamentos y finalidades de todo gobierno. Los analistas de Locke, los que han interpretado a Locke, ven en su obra como 2 puntos fundamentales, que a veces no hay mucho acuerdo sobre
hasta qué punto son compatibles entre sí. Su preocupación por la teoría del conocimiento, su nociología, y su preocupación por los problemas políticos. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano va a ser esencial para entender los debates en torno al poder del conocimiento. Locke será considerado una de las piezas fundamentales del empirismo. Algunos consideran que el ensayo y la filosofía de Locke, por lo menos la filosofía teórica, es el inicio del empirismo inglés. Esta versión es un poco quizás la más difundida, ¿no? Locke, desde este punto de vista, pasaría a ser el padre del empirismo inglés, y hay buen fundamento para sostener esta hipótesis, fundamentalmente si se tiene en cuenta que el valor que tiene la experiencia en el segundo libro del ensayo como origen último de nuestras ideas, realza frente al racionalismo que estaba en auge, sobre todo en la filosofía continental, el papel, bueno, de los sentidos, pero, repito, de la experiencia en el conocimiento. Los racionalistas, Descartes en particular, consideraban que en la mente del hombre hay ideas innatas que les permiten conocer principios especulativos y prácticos, o sea, teóricos y morales, a partir de los cuales se deducen todos aquellos aspectos del conocimiento que el hombre es capaz de alcanzar. Pero Locke se opone, dice que no hay asentimiento universal a ninguna proposición, que esas mencionadas por los racionalistas no las conocen los niños ni los idiotas en el sentido médico del término, ni los salvajes ni los iletrados. En realidad, cuando uno habla con un chiquito, él no conoce la idea de número y tampoco conoce la idea de Dios, sino que en realidad todo eso justamente se va de alguna manera aprendiendo a partir de la experiencia. Entonces él dice por otra parte que fácilmente se puede probar que la idea de Dios o la idea de número realmente es aprendida a través de los años. Locke explica que la mente recibe pasivamente el material que le proveen las sensaciones y la reflexión. Las cualidades objetivas de las cosas son percibidas por los sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en el entendimiento. Cuando percibimos una cosa, en realidad percibimos solo ciertas cualidades de la cosa. En esta formulación de las cualidades objetivas o primarias y su papel en la formación de las ideas simples, Locke se apoya en las teorías de un físico de su época, Robert Boyle. Robert Boyle considera que la realidad se compone de pequeños corpúsculos que tienen propiedades geométricas, es decir, forma, extensión, figura. Después Locke añade la solidez, pero eso lo añade por su cuenta. Ahora bien, estas cualidades que acabo de mencionar, o propiedades, son cualidades primarias. Las llama así Boyle y también Locke. Las cualidades secundarias son combinaciones de las primarias en las partículas más pequeñas, es decir, las que ya son insensibles, que no se perciben directamente y que sin embargo tienen un efecto sobre nosotros. Entonces, concretamente, cuando yo veo un objeto, es más, cuando yo veo, por ejemplo, un objeto de color rojo, en realidad lo veo rojo porque los corpúsculos imperceptibles que componen la esencia real de la cosa están encastrados de tal manera que me hacen ver el objeto como rojo. Entonces, esta sería la relación que hay entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias. La mente, una vez recibidas las ideas simples, actúa sobre ellas comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. Cuando nosotros enunciamos la palabra mesa, lo que tenemos justamente es una idea compleja a partir de un determinado color, de una determinada textura, de un determinado peso, de un determinado número,
Es decir, que en última instancia la idea compleja es la resultante de las distintas ideas simples que la mente forma a partir de las operaciones que la propia mente hace. Por ejemplo, tengo una idea de un color rojo, una determinada forma redondeada, un aroma, una lisura, y las reúno en una idea y le doy el nombre de manzana, con el supuesto de que existe algo, la sustancia, que es como un sustrato en el cual se insertan todas estas cualidades. Pero esta sustancia no es conocida porque no me la proporciona la experiencia. Nosotros podemos preguntar acerca de las propiedades o las cualidades sensibles de la sustancia, pero nunca vamos a poder llegar al ser último de la sustancia, ese sustrato, a ese hipokéimeno, para decirlo con una palabra en griego, en el cual supuestamente las propiedades sensibles se sostienen. Él dice, sin embargo, que tenemos que suponer ese sustrato, tenemos que postular ese sustrato, pero que en realidad ese sustrato no lo vamos a llegar a conocer nunca. Locke, con ese enorme sentido común que tenía, decía que en realidad, cuando nosotros hablamos de sustancias, lo que hacemos es referirnos a una idea que en general la formamos porque vemos distintas ideas simples que se dan siempre conjuntamente y en un cierto orden. Pero que en realidad, si nosotros queremos indagar acerca de qué cosa es aquello o qué cosa es esa sustancia que está más allá de las propiedades, difícilmente lleguemos a descubrirlas. De ahí saca John Locke también la idea de sustancia en general como algo desconocido, que no es percibido. Y cita un ejemplo que nos resulta humorístico. Dice que a un indio le preguntaron dónde se apoyaba el mundo. Y el indio dijo, sobre un gran elefante. ¿Y dónde se apoya el elefante? Sobre una gran tortuga. ¿Y dónde se apoya la tortuga? Bueno, sobre algo que no sé lo que es. John Locke. Locke opina que los principios morales tampoco son innatos, ya que varían según la sociedad y la época. Él da un ejemplo, adulterio, por ejemplo. Bueno, comprende ideas de la sensación, una relación física entre dos personas de distinto sexo, ideas de la reflexión, van unidos a una idea de deseo, placer, y una idea institucional, es decir, la sociedad en la cual esa figura existe y es denominada así. Por otra parte, dice Locke, deben existir todas esas ideas en la mente del que inventa el paradigma, sea moral o civil, del adulterio, y le da un nombre, que es lo que va a servir luego para evocarla, porque el nombre es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a Pablito, Pablito, no mientas, Pablito puede perfectamente preguntar, ¿por qué no debo mentir? Y hasta que uno no le dice que Pablito no tiene que mentir, porque si miente, entonces se viene abajo la institución de la verdad, o, por ejemplo, por aplicar la regla de oro, porque él no tiene que mentir a los demás porque no le gustaría que los demás le mientan a Pablito. Entonces, dice Locke que si se puede dar razón de cada uno de los principios prácticos y además se requiere, se exige que se dé razón de por qué debemos hacer algo o no debemos hacerlo, eso significa de que los principios prácticos, los principios morales, tampoco son innatos. Se lo ha calificado de hedonista porque habla del placer y el dolor como motivantes, pero en Locke hay una posición muy interesante. Él considera que lo que mueve al hombre no es en realidad el placer, sino tratar de eliminar el dolor, la inquietud, como dice él, la uneasiness, que el hombre es muy movido por eso, y efectivamente si pensamos en nuestra vida diaria, veremos que sí, que efectivamente el hombre percibe el placer, pero que es muy frecuente
que trate de eliminar todo lo que lo molesta, todo lo que lo fastidia, todo lo que le duele, ¿no? Bueno, finalmente, para que el hombre pueda actuar moralmente, Locke dice, es necesaria una facultad que es la voluntad. La voluntad es libre, por eso el hombre puede optar por una conducta u otra, por obedecer a la ley o por negarla, es decir, desobedecerla. Y esto no es raro que introduzca la libertad quien es considerado el padre del liberalismo político. El liberalismo de Locke afirma la existencia de derechos individuales anteriores al Estado, un liberalismo que es la antítesis del absolutismo. ¿Qué entendemos por liberalismo político? Básicamente la idea de que el poder del gobernante tiene que estar limitado a ciertas esferas. Esta preocupación, primero, en la época de Locke, apunta fundamentalmente a limitar el poder de la monarquía. Se trata de limitar, circunscribir el poder del monarca, y la teoría que Locke utiliza para eso es la teoría de los derechos personales. De ahí que la finalidad del gobierno es la defensa de estos derechos preexistentes a las normas políticas, derechos que cada persona tiene y que el Estado no puede avasallar. Pasamos entonces a la sociedad civil o el Estado, que para Locke debe lograrse por consentimiento. Es decir, los hombres se ponen de acuerdo y crean un poder legislativo. Para Locke, el poder fundamental en un Estado es el legislativo, que hace las leyes. La finalidad por la cual los hombres arman una asociación política es la de garantizar ciertos derechos que ya existen en el Estado presocial, pero que no pueden ser suficientemente defendidos en ese momento. Porque dice Locke que en el estado de naturaleza hay una ley natural por la cual el hombre está dotado de ciertos derechos, tres fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y que la finalidad del Estado es garantizar a las personas el goce de estos derechos. Ahora, ¿cómo hacemos para garantizar el goce de estos derechos? El poder legislativo representa a la mayoría, y es esa mayoría la que debe gobernar. Y el Ejecutivo, que puede ser una sola persona, solo hará que se ejecuten esas leyes, pero no asumirá sobre sí mismo otro poder. La autoridad política está para defender la vida, la propiedad y la libertad, pero no la religión. Si alguien me ofende, me roba, si alguien me secuestra, si alguien me mata, la autoridad política interviene. Pero la autoridad política no puede intervenir más allá de eso. La salvación de las almas compete fundamentalmente a las religiones, a las iglesias, y la pertenencia del individuo a la iglesia es una cuestión de libre decisión. Se lo ha refutado a Locke diciendo que no hay gobiernos por consentimiento, sino por invasión, por imposición, por herencia de un soberano a otro. Pero Locke cita los ejemplos de Venecia y Roma, que se constituyeron por acuerdo de ciudadanos. Esto históricamente también puede ser cuestionable, pero Locke los cita como casos que serían excepciones a lo que generalmente sucedió en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando el rey incumple con ese contrato? Locke acá apela a viejísimas tesis medievales de que la autoridad tiene que respetar, mantener, obedecer un orden moral, que por arriba del rey está la tradición del reino, el common law, y un cierto orden natural. En este caso, la idea de que el Estado está para defender ciertos derechos que son inherentes a la persona humana, y que cuando el soberano no respeta estas leyes, el pueblo tiene derecho, Locke llega a decir, a la rebelión. De ahí que el ensayo sobre el gobierno civil termina autorizando o hablando de la legitimidad de clamar al cielo, como dice Locke. Según Locke, somos propietarios de nuestra persona, nuestra libertad y nuestras posesiones, lo que es mucho decir, y también nuestro trabajo. Es decir, que cuando nosotros trabajamos, añadimos algo a las cosas y nos transformamos en sus propietarios.
Por ejemplo, dice, simplemente alguien que recoge manzanas de un árbol se hace propietario de ellas porque ha puesto su esfuerzo, es decir, su trabajo. Esto parece tener una ligera reminiscencia de lo que van a hacer después las ideas marxistas, ¿no? La idea de que el trabajo es el título de propiedad, por lo menos al principio, de las sociedades. Entre 1690 y 1704, mientras se desempeñó en diferentes funciones gubernamentales, Locke publicó 3 cartas adicionales a su texto sobre la tolerancia, como así también sus pensamientos sobre la educación, un estudio sobre la racionalidad del cristianismo, un tratado titulado Dirección del Entendimiento y otras ediciones consecutivas de su ensayo sobre el entendimiento humano con importantes ampliaciones. Murió apaciblemente a los 72 años, cuidado por la familia Masham. Prácticamente es un autor que ha tenido influencias en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la filosofía, en el campo de la educación, lo que lo hace sin duda alguna de las grandes figuras capitales del pensamiento de Occidente. Y por otro lado, y creo que este es el mensaje principal de Locke, él termina diciendo que si en realidad no es tan importante conocer a Dios o al alma o al mundo o a los objetos metafísicos en general, es porque la filosofía tiene que ser una guía para poder moverse en la vida, o sea, en última instancia para vivir una vida mejor. Y eso es lo importante, todavía hoy. El pensamiento de Locke inauguró una nueva tradición filosófica que marcó para siempre a la cultura occidental en general y anglosajona en particular, mediante la formulación de los principios del liberalismo y del empirismo.